A ver. Buenos días, buenos días. Buenos días. A ver, un lindo recuerdo para la nación aymara. A ver, por favor, algunas palabras. No solamente nos fortalecemos, sino que generamos esa economía, porque las mujeres somos trabajadoras. Sí, pues. Tenemos la capacidad de reactivarnos. Nos encontramos en Lima. A ver, un grupo de hermanas que han venido exhibiendo sus productos. A ver, esto vamos a tener que viralizar en... Mira mi cara. A ver, ahí está, qué lindo. Ese es lo máximo, ¿no? A ver, ¿cómo se llama ese collarcito? Los aretes. A ver, ¿a qué número podemos hacer los pedidos? A ver, los aymaras se pueden antojar, ¿ah? El número es 980 25 79 57. Perfecto. Por acá, Ya. hermano. A ver, por ejemplo, este video lo van a ver en Arusa para el mundo, ¿ah? Sí. A ver. Estará aquí, hermano. Gualique, yo soy Lucas Pari. Hermano Lucas, nosotros somos de la Merced Chanchamayo y ya solamente quedan 2 cafés orgánicos, café riquísimo. El café tiene 10 propiedades. Ay, Te reactiva, es energizante, es diurético y te cura pues cualquier enfermedad. Solamente hay que saber pasar y tomar el café en el día. Si lo pasas hoy día, tomas hoy día y para mañana tienes que volver a pasar. A ver, pedidos. De la Merced Chanchamayo, cualquier pedido al 954-485171. Muy bien. Un saludo para todos los hermanos y hermanas de Puno. Ya, zona aymara, principalmente. Cuyaca, zona aymara. A la nación aymara. A la nación aymara, que los queremos mucho a los hermanos porque siempre compartimos con ellos. Muy bien, muy bien. A ver, también aquí. También han venido nuestras hermanas, ¿ah? Somos paisanos. Paisanos, ya, Cuyaca, Zona quechua. Panay, ¿no? En quechua dice a los varones, Turay. En aymara es Ahí está Gilata. nuestro producto. Gilata, dice, ¿no? Ahí están los trabajos. Huancavelica. Huancavelica. Qué lindos, ¿no? Eso para el mundo. Sí, ahí el video lo van a ver en Arusa para el mundo, ¿ah? En serio, en serio. No hay chalequito. Ya, interesante. A ver, listo. A ver. Ahí. Nos encontramos café que realmente, como dice, es muy nutritiva, es orgánico y eso es bueno, ¿no? Y los pedidos a través de Arusa para el mundo ya dados del lejos, ¿no? Entonces, interesante lo que estamos viendo hoy en esta participación del evento que se desarrolla en este local, ¿no? Unos ambientes hermosos realmente. Muy bien, entonces nosotros a través de Arusa nosotros vamos a compartir el video. Muy bien, será entonces hasta la próxima, mientras tengamos esa vida saludable, ¿no? La artesanía está aquí, desde Huancavelica, ¿no? ¿Vas a su líquido? Sí, no, ya de la mira cómo es. Expande, ¿no? Los productos que hay, a ver si nos puede enfocar por acá. ¿No? Las artesanías, ahí los llaveritos, ¿no? Los llaveritos, ¿no? Así es, ¿no? El evento que se desarrolla en este lugar del país llamado Lima. Económicamente. ¿Cuánto está, por ejemplo, ese llaverito? Este es el arete. Ah, aretito, ¿no? A ver, ¿cuánto es ese aretito, por ejemplo? 8 soles, ¿no? El llaverito debe ser hecho a mano, ¿no? Muy bien, pues, muy bien. Ahora sí, podemos tomarnos, a ver, alguna vista por acá. Una fotito, ¿no? Una fotito, ¿no puede regalar? A ver, por favor, lo vamos a explicar. A ver,
esta hora de la mañana es Bueno, muy buenos días, los hermanos Aymara, diferentes cantos de expresión de Chula, de Arequipa. Un saludo cordial desde Quito, Perú, la doctora, Lucía Artesana y Jenny Vázquez, mi organización Polar. muy bien, ya nos ha dicho de Loreto. Muy bien. Bien. Bueno, les experiencia que nosotros venimos a aportarnos para que el Estado pueda ser a favor de los pueblos indígenas, y así con nuestras opiniones el gobierno debe realizar el desarrollo de las comunidades de nuestro país. Nosotros sí, nosotros estamos en esto porque estamos en tiempo de cambio climático. Ya como dicen nuestros ancestros nos enseñaba el mes de agosto, vamos a el verano para hacer nuestros chakras, los cuales es bastante agosto ya los días, todos estamos en cambio climático. Un mensaje entonces a todos los peruanos y peruanas, o a ver, un mensaje entonces para que... Bueno, quiero dar un saludo cordial a todos los nuestros peruanos, hermanos, aymaras, quechos, amazónicos en diferentes departamentos de nuestro país. Un saludo cordial, un abrazo. Siempre damos la misma, Así demostramos lo que tenemos y nosotros somos mujeres artesanas, emprendedores y generamos nuestra economía para poder apoyar a nuestros hijos que están estudiando para el futuro de nuestro país. También nos ayuda a la organización de familia, nosotros somos parte de esta organización. Ya, bueno, un saludo de la comunidad Unión de Aymara. Un abrazo. Gracias. Muy bien, conversamos entonces así. Hoy, gracias. Gracias. Hasta luego. Muy bien, así. El evento ya se viene. Ya se va. Esto es lo que vemos a esta hora de la mañana aquí en el edificio del Ministerio de Cultura, ¿no?